Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a terminar ya este capítulo 3 de las séptimas moradas. Y en concreto recordáis que nos faltaba de leer los puntos finales de este capítulo, que lo hemos dividido en 3 vídeos, y en este vamos a ver ya esos puntos finales, es decir, los puntos del 11 al 15. Como recordaréis, este capítulo tercero de las séptimas moradas es un capítulo muy especial, es un capítulo muy importante y muy conocido de este libro porque es nos trae una doctrina la Santa que es única, que es la descripción muy detallada de todos los efectos que produce en el alma ese estado de la unión transformante o matrimonio espiritual, que era el estado en el que ella llegó, que es el máximo estado de unión con Dios, máximo estado místico el que se puede alcanzar en esta vida. Y por eso es tan importante. Fijaros, en los puntos que vamos a leer hoy, la Santa nos va a hablar específicamente y bastante de dos efectos que son muy importantes. Uno, el silencio profundo en el que queda el alma, y otro, la paz interior. Así, en el punto 11 nos dirá que el alma goza de un grandísimo silencio interior. Es decir, en el alma no hay ruidos, no hay, como ocurría, y ya nos lo había dicho en el punto 10, alboroto interior, ¿no? Sino que el alma goza y vive en un profundo silencio. El alma y Dios están unidos, eso le produce al alma una grandísima felicidad, pero eso se vive en un profundo silencio. Y a ella le viene la comparación, le viene este pasaje de la Sagrada Escritura en el que lo compara con el templo de Salomón, ¿no? Que nos dice en el libro de los Reyes que fue edificado sin ruido de martillos, ¿no? Porque las piedras ya venían de la cantera labradas y para que se edificara el templo sin ruido. Bueno, pues así nos dirá la Santa, dice, así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Y luego nos explica que el entendimiento no está suspendido. Dice la Santa que ella cree que en este estado las potencias del alma, que son el entendimiento, ¿no? Una de ellas no está suspendido. Lo que ocurre es que nos dice que están esas potencias como espantadas. Es decir, no están suspendidas como ocurría en otras experiencias de moradas anteriores, ¿no? Que Dios las suspendía, no. Aquí sin suspenderse nos dice la Santa que están como impresionadas, como impactadas, ¿no? Como profundamente afectadas por ese estado en el que Dios está permanentemente unido al centro del alma, ¿no? Y entonces dice la Santa que ya el entendimiento no necesita en este estado, dice, de bullir ni de pensar en nada, ¿no? Como hacía, pues cuando hacía la oración de meditación, ¿no? Porque está profundamente impactado por la presencia de Dios, y entonces vive en un permanente estado de silencio. Bueno, y luego también nos cuenta la Santa en el punto 12, ya pasando al punto 12, que en este estado de matrimonio espiritual los arrobamientos se quitan. Dice, bueno, matiza ella que no del todo totalmente, ¿no? Que casi del todo, ¿no? Porque alguna vez puede volver a ocurrir, dice, pero no en público. Y cuando dice que se quitan los arrobamientos, a lo que se está refiriendo es a que el alma que ya llega a las séptimas moradas, los efectos corporales que producía la experiencia mística del éxtasis o el arrobamiento, el vuelo del espíritu, esos efectos exteriores que los veían las personas que rodean a la persona, ¿no? Que están con ella, ya no le vuelven a aparecer, ¿no? Fijaros que en estos éxtasis lo que ocurría es que la persona se quedaba cuando ocurría esto en su interior, ¿no? En el alma, se unía a Dios al alma,
La persona se quedaba como rígida, ¿no? Y no respondía a estímulos interiores. Incluso podía llegar a empezar a levitar, ¿no? Por la fuerza, por la potencia de esa unión del alma con Dios, ¿no? Que la elevaba hacia arriba. Bueno, pues dice la santa que ya ha llegado a este estado, no se producen esos efectos corporales. Y ella nos explica que realmente no sabe con precisión por qué se quitan, ¿no? Ella nos pone como dos posibilidades. Dice, puede que sea porque Dios ya la ha fortalecido, dice ella, la ha transformado, ensanchado y habilitado, dice, ¿no? Y entonces, al haberla como, dijéramos, como haberse acostumbrado a esa unión con Dios, ya no le produce tantos efectos en el cuerpo. Y dice ella, bueno, otra posibilidad es que Dios permitiese esos efectos en público por alguna razón que él sabe, ¿no? Que no conocemos, que será algo bueno, pero que ya cuando ya llega a este estado, pues no le produce esos efectos en el cuerpo, ¿no? Bueno, también nos dice que llegado a este estado, otra de los efectos es que se le pasan, ¿os acordáis? Esas ansias, esos ímpetus tan fuertes que le venían y nos lo contaba en las sextas moradas, ¿no? Cuando oía un sermón, pues como muy ungido, cuando veía una imagen muy piadosa, cuando oía a lo mejor una música, ¿no? Una música religiosa. Todo esto antes encendía el alma en unos ímpetos, en unas ansias que casi la mataban, ¿no? De unas ansias de Dios que era imposible, ¿no? Quería morirse para irse con Dios, ¿no? Y dice que eso también, cuando llega a ese estado de la unión tan profunda con Dios, como tiene esa presencia de Dios tan permanente, se le pasa. Y en el punto 13 nos habla de otros efectos muy importantes que son la paz y el sosiego, ¿no? El alma de las séptimas moradas vive en una permanente paz, ¿no? Y le vienen muchos ejemplos de la Sagrada Escritura, ¿no? Nos pone una serie de ejemplos de la Sagrada Escritura en los que se habla de la paz que produce Dios, que es una paz distinta, que es una paz única, ¿no? Nos dice ella, la verdadera paz, ¿no? Y termina ese punto con una oración, como le pasa muchas veces a la santa cuando está encendida explicándonos algo. Hay un momento en el que se vuelve a Dios, ¿no? Porque le sale dirigirse a Él y decirle, y hace una oración por nosotros, hace una oración pidiéndole a Dios que nos llene de deseos de llegar, de alcanzar este estado, ¿no? Dice, porque es la verdadera paz y Dios sabe cuánto la necesitamos, cuánto ansía nuestro corazón vivir en esa profunda paz interior. Luego, en el punto 15, nos dice que con respecto a esta paz, vamos a pasar al punto 15 porque tiene relación con lo que os estoy diciendo, y es que el alma de las séptimas moradas sigue con cruces, es decir, sigue en esta vida y por lo tanto, mientras está en esta vida, sigue recibiendo cruces en las cosas que le van pasando, ¿no? Pero dice que lo característico de aquí es que como tiene esa paz tan profunda, las cruces que le trae la vida no le inquietan y no le pueden quitar la paz. ¿Y qué ocurre cuando llega la cruz, no? A veces puede llegar a la persona que está en ese estado de repente pues una mala noticia, ¿no? Un golpe muy fuerte por algo que sucede, ¿no? Pues una noticia de una enfermedad grave, de una muerte, de una catástrofe, algo que sea un verdadero impacto de una cruz muy fuerte. Pues dice ella que la persona lo recibe ese efecto, ¿no? Porque es humana y recibe ese impacto. Dice, pero pasa presto, pasa rápido, pasa como una ola, ¿no? Como una ola que pasa por encima, como una tempestad que pasa rápido y enseguida el alma que está en esa presencia de Dios recupera esa presencia de Dios que le irradia esa paz profunda y que es como una roca a la que ya está el alma profundamente atada, ¿no? Y al estar atada a la roca que es Dios, fijaros, cualquier cosa que pueda sucedernos, hasta la cosa más terrible que podamos imaginar, como el alma está como con una seguridad y una certeza profundísima en el amor de Dios, ¿no?
y que ese amor de Dios no se lo puede quitar nadie, ¿no? Y que Dios la tiene destinada a una felicidad eterna, ¿no? Entonces, nada le puede quitar esa paz, ¿no? Y nada le puede mover de esa roca. Y entonces esas almas están siempre, siempre pase lo que pase, con una profunda paz y irradian esa paz a los demás. Bueno, y finalmente, en el punto 14 que nos hemos saltado, la santa nos va a dar tres notas que son también características de estas almas. Fijaros, la primera es que el alma, a pesar de estar en ese estado de unión con Dios, sigue con mucho temor, ¿no? Porque sabe que no tiene asegurada la salvación, sino que tiene que en todo instante seguir luchando por no cometer ningún pecado, ¿no? No pierde la libertad. Y entonces dice que hace todo lo posible, está llena de temor de Dios y de intento de no querer ofenderle absolutamente en nada, hasta en las cosas más pequeñas, ¿no? Intenta no cometer ningún pecado, ninguna imperfección, ¿no? Para no ofender en nada a Dios. También nos cuenta que frente a la grandeza de Dios, el alma es consciente, mucho más consciente que nunca, de su miseria, ¿no? Y de la gravedad de los pecados que ha cometido, ¿no? Se da cuenta de que todos esos pecados eran tremendas ofensas a Dios, ¿no? Con la santidad de Dios, con la grandeza de Dios, con el amor de Dios. Y se siente más que nunca llena de una profundísima humildad. Y a la santa se le viene la imagen del pasaje bíblico de la oración del publicano, ¿no? Cómo el publicano no osaba levantar los ojos ante Dios, ¿no? Pues así se siente el alma. Fijaros cómo Santa Teresa, que nos está contando este estado de unión con Dios tan profundo, que es una gracia de Dios, es decir, es puro don de Dios, ¿no? Cómo ella se acerca a nosotros, ¿no? Y nos dice, yo me sigo sintiendo por dentro profundamente pecadora, ¿no? Y desde esa humildad nos está hablando y nos está contando cómo todo esto es gracia de Dios. Y finalmente, la santa nos confiesa que hay momentos en los que ante tantas mercedes, ante tantos regalos de Dios, ¿no? Como que el alma se hace consciente de la grandeza de lo que ha recibido, ¿no? Y ante tantos regalos y ante tantas mercedes, no sabe si va a poder sobrevivir, ¿no? Y le viene la imagen y nos lo compara a ella con un barco que estuviese tan cargado que estuviese a punto de hundirse, ¿no? Pues que así se siente ella muchas veces en este estado en el que estaba ella de matrimonio espiritual. Bueno, os dejo directamente ya para que leáis el texto, para que lo saboreéis, porque es un texto único de Santa Teresa, precioso, que además nos llena el corazón, como os podéis imaginar, de una profundísima esperanza, ¿no? Ella nos transmite, como los santos que están tan unidos a Dios, nos transmiten una profundísima esperanza de que Dios tiene siempre la última palabra, pase lo que pase en la vida, nos podemos atar para siempre a esa roca que es Dios y ya en esta vida podemos gozar de esa paz profunda que vamos a gozar por toda la eternidad unidos a Él. Bueno, y también os animo como siempre a que os suscribáis al canal, a que activéis la campanita para que os avise de los últimos vídeos que nos queda o cualquier otro vídeo que saquemos en este canal. Y también deciros que por supuesto vuestros comentarios, vuestras preguntas, pues dejáis en los comentarios del vídeo y yo trataré de contestar lo antes que pueda. Muchísimas gracias.